Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos desde Letras Creativas. Estoy muy contenta porque el día de ayer fue una aventura fascinante poder ver que ya llegó a casa del profesor Salazar las cajas con sus libros y obviamente, pues, yo tengo el mío y quiero compartirles pantalla para que vean lo que publiqué el día de ayer y claro, pues tengan noción de las cosas que están sucediendo en torno a esto. Introducción a los 9 calendarios, libro del profesor Eddie Salazar Gamboa. El profesor Eddie Salazar Gamboa anuncia a todos los académicos y público en general acerca de su libro Introducción a los 9 calendarios, investigación que tuvo la asistencia de Abraham No Pat. Le mandamos un saludo a Abraham muy grande. Y claro, el profesor señala, toda persona con deseos de conocer los ciclos que tiene el tiempo encontrará en este pequeño manual introductorio una importante información. Realmente lo es y ha sido apasionante porque, bueno, aquí vemos el calendario, la portada de la introducción a los 9 calendarios, que es fascinante y maya, juliano, gregoriano, eclesiástico, perpetuo, judío, islámico, chino, ciclo metónico y saros. ¿De qué forma? Claro, dice la gente, oye, pero si tú agarras una app y lo resuelves. Y en un comentario del video que yo espero sea entendible porque todas las cosas que nos dice ahí el profesor son realmente muy importantes. Él comenta que toda persona que se precie de amar a la cultura, de considerarla valiosa, pues tendría que conocer los cálculos, los algoritmos para llegar a esto. Hubo una parte en el video que yo le pregunto, profesor Salazar, incluso ante el invierno nuclear que nadie desea o un evento Carrington, podría ser interesante poder tener en la mano la forma de cómo entendernos con el tiempo sin necesidad de las computadoras. Y aquí vemos la introducción. Aquí hice un pequeño video para que se enteren de algo especial. Bien, pues ahí tienen el pequeño videíto. Y también quiero comentarles que, pues, el profesor me dijo, te voy a mostrar algo muy interesante para que veas la importancia que existe entre un calendario y otro. Después de que el Papa Gregorio XIII, si no me equivoco, lo van a ver en el video, él dice, en octubre le quitamos 10 días al mes porque hay que cuadrar las circunstancias. Y pues siendo un papa, yo creo que también quería cuadrar algunos otros eventos culturales allegados a, a su creencia, ¿sí? Pero finalmente notamos que el calendario juliano tiene lo suyo, tiene una precisión uh, que se compara a la astronómica y ese valor es interesante. ¿Cuál es el periodo del cometa Halley si su perihelio de 1910 fue el 20 de abril y el 1986 fue en febrero 9?
Yo recuerdo haber visto, nos subimos mis padres y mi hermano al techo de la casa y observamos el paso del maravilloso cometa Halley. Fue algo grandioso. Lástima que en esa época no se usaban los celulares. Hubiera sido un trend topic en todas partes el cometa Halley porque su visión fue admirable, sorprendente. Creo que nunca olvidaré ese momento tan especial. Bueno, pues ¿cuál es el intervalo de tiempo entre esas dos fechas? Y el profesor lo hace de esta manera. 1910 corresponde al 20 de abril, que es igual en el día juliano al 24, 18, 78, 10.5. En 1986 corresponde el 9 de febrero, que es igual al calendario juliano o el Julian Day o el calendario juliano. 24, 46, 47, bueno, aquí está la suma, 24, 46, 47, 0.5. Por lo tanto, la diferencia es de 27.689 días, 75.808. Esto señala que el calendario juliano no dice fechas completas, sino que da una predicción muy exacta con fracciones respecto a lo que se está buscando. Y esto podría ser una pregunta de examen, claro. A ver, díganos cómo está esto y ahí los chicos tendrán que responder. Y yo pienso que es muy importante ver que la exactitud de los calendarios a veces obedece a diferentes circunstancias de la vida de las personas, ¿sí? De las personas que se han congregado para considerar un calendario u otro. Su cultura, por ejemplo, el calendario chino, lo van a observar cuáles son las bases del calendario chino y por qué existe, por qué se valora y por qué su año empieza de tal y tal forma. Sí, todo esto es muy interesante. Y quiero reiterar en este video que ustedes se pueden comunicar al celular del profesor 99 91 29 91 61 o bien a su correo electrónico edi-salazar 1946 hotmail.com. ¿Por qué? Porque es la forma en que ustedes van a poder estar en contacto con él para poder solicitar su libro. ¿Sí? Y yo creo que muchas personas le han de estar llamando ahora. Yo espero que así sea. Y pues agradecerles sobre todo a Siglo Cero, que siempre está presente, y también a una persona de China que yo creo que le impactó la idea de ver qué iba a descubrir dentro de lo que es un calendario que reúne de una forma muy dinámica la observación de nueve formas de medir el tiempo que culturalmente nos atrae a nosotros como humanidad. Y en el prólogo ustedes pueden ver, se ha hablado mucho del tiempo y hasta ahora no hay una síntesis de qué es. Y por eso San Agustín comentó, si no me preguntas qué es el tiempo, sí lo sé. Y si me lo preguntas, no lo sé. Realmente la frase es enigmática y da mucho para la reflexión y yo considero que realmente vale la pena tener este libro entre sus manos. Yo aquí lo tengo, a ver, bueno, ya les mostré el video, ¿no? Pues sí, pero aquí, ¿por qué hice el video? Porque ya sé que con mi fondo no es posible que se vea correctamente. Pero los humanos inventamos el tiempo al ver la observación de los astros y los astros nos dicen de una manera muy especial en qué momento de nuestra vida estamos viviendo. Ya lo comenta el profesor Salazar al inicio del video, que nuestra respiración, el número de, de veces que respiramos, si se multiplica por 60, o sea, por un minuto, y después por 24, o sea, por un día, y posteriormente, si quieres, por un mes o como sea, te vas a encontrar con que el pálpito del universo se relaciona con nosotros. Y eso es fantástico, que a través de la matemática puedas descubrir hasta qué punto
resonamos con el universo, resonamos como una respuesta concatenada a sus designios. Y finalmente somos eso, polvo de estrellas. Estamos hechos de lo mismo que está hecho el cosmos. Eso es muy bonito. Desde aquí le mando un saludo muy especial al profesor Salazar y les invito a que le llamen, pregunten por el precio del libro y claro, lo adquieran. ¿Por qué? Pues simplemente porque yo creo que es una obra muy interesante donde ustedes van a descubrir qué nos diferencia a nosotros del calendario maya, del calendario juliano, cuáles son sus bases y el algoritmo para entender cómo el calendario perpetuo, como lo explica el profesor en el video, nos da de forma exacta el día y la fecha, el día en la semana y la fecha, cuando tú quieras buscar un momento del nacimiento de algún pariente lejano o de algún héroe nacional del que solamente recuerdes el año, pero quieras saber exactamente en qué día fue que nació. Ahí lo puedes descubrir a partir del algoritmo del calendario perpetuo. Mis saludos, recuerden, estamos en Letras Creativas y a mí me da muchísimo gusto poder formar parte de los colaboradores del profesor Salazar en este momento, porque uniendo fuerzas a veces se logran cosas muy maravillosas. Y en ocasiones hay colaboradores que seguimos de manera constante, otros que desaparecen, pero queda la obra ahí en algún lugar de nuestro momento histórico literario y todo eso cuenta. Es nuestro trayecto en esta vida como profesionales y apasionados de algo a lo cual nos dedicamos. Bien, hasta pronto y gracias por acompañarme en Letras Creativas. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima.